Bueno, continuando con el tema de límites, hoy vamos a ver o tratar de entender lo que son los límites al infinito. Se entiende que son al infinito cuando la variable que nos interesa de la función, en este caso x, este valor de x se acerca a valores muy grandes. Infinito se refiere a valores que van creciendo y que se vuelven muy grandes. Entonces, si nosotros observamos qué pasa con esta función cuando x tiende a infinito, entonces es como que yo voy a sustituir, en vez de x, que yo ponga el infinito elevado al cuadrado. Pues el infinito es un número muy grande y ese número elevado al cuadrado pues va a ser un número mucho más grande. Por lo tanto, también el resultado va a ser el infinito positivo. O como que también yo diga el límite cuando x se aproxima a negativo infinito de x al cuadrado. Pues va a ser lo mismo, sustituimos a, en vez de x ponemos el menos infinito y lo elevamos al cuadrado. Pero como este va a ser un número grande, muy negativo, un número negativo, muy grande, y elevado al cuadrado, pues sabemos que va a ser menos por menos, va a ser positivo. Por lo tanto, también el resultado va a ser, esto va a ser un número infinito positivo. Por lo tanto, el límite cuando x se aproxima a infinito de x al cuadrado va a ser infinito positivo. Y el límite cuando x se aproxima a negativo infinito de x al cuadrado, entonces va a ser también infinito. Ahora, si nosotros analizamos un poquito la gráfica de esto, pues no es más que esto. Si nosotros tenemos esto, no es más que la función cuadrática. Es esta función que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué pasa si nosotros, esta es la función, en este caso en nuestro estudio es x al cuadrado? Entonces, ¿qué pasa cuando x se aproxima a valores muy grandes? Entonces usted observa que también y va aproximándose a valores muy grandes. Y también va aumentando. Miren que esta flecha indica que va hacia valores muy grandes. Entonces, cuando x se aproxima a valores muy grandes como el infinito positivo, entonces y también toma valores positivos muy grandes. Por eso es que dijimos que el límite cuando x se aproxima a infinito de esta función, que es esta, entonces el límite es infinito. Pero ¿qué pasa cuando la función toma valores negativos? Por ejemplo, que se aproxima a valores muy negativos, muy grandes. Entonces lo mismo, también la función toma valores, miren, y toma valores positivos, en este caso y. Si tomamos este valor de x, también toma este valor de y así sucesivamente. Y esta flecha indica que también tiende hacia el infinito, o sea que y está aproximándose a valores muy grandes, por eso es, y positivos también, a valores positivos muy grandes. Ahora vamos a ver qué pasa con una función cúbica cuando x se aproxima al infinito. Pues analicemos algo. Si nosotros decimos que ¿cuál es el límite de x al cubo cuando x se aproxima a infinito? Pues hacemos lo mismo, ponemos infinito y le elevamos al cubo. Pues un número elevado al cubo pues es un número todavía mucho más grande. Porque si nosotros tenemos 2 al cubo, pues 2 al cubo va a ser 2 por 2 por 2 es 8. Y si ponemos 100 al cubo, pues va a ser 100 por 100 por 100. O sea, el número se va a volver muy grande. Por lo tanto, un número tan grande como infinito elevado al cubo, entonces va a seguir siendo un número infinito muy grande. Ahora analicemos cuando x se aproxima al negativo infinito de esta función cúbica. Entonces lo que sucede es que vamos a sustituir, entonces ponemos negativo infinito y lo elevamos al cubo. Pero recordemos que un número negativo elevado al cubo siempre va a ser negativo. Y el negativo a un número elevado a la 3, pues también va a ser un número muy grande. Por lo tanto, el límite cuando x se aproxima a negativo infinito de esta función cúbica también va a ser negativo infinito. Tratemos de hacer un análisis con su gráfica. Si nosotros tenemos esto y nosotros graficamos la función cúbica, esta función que está aquí nos quedaría de esta manera. Y nos quedaría de esa manera.
Entonces, esta función es a f de x es igual a x al cubo. Y observemos, a medida que x se aproxima a valores muy grandes hacia el infinito, también y tiende a valores muy grandes, o sea, en este caso hacia el infinito positivo. Cuando x se aproxima a infinito positivo, entonces se aproxima a infinito. Por eso, cuando x tiende a infinito de esta función cúbica, tiende a infinito positivo. Pero, ¿qué pasa cuando x se aproxima, toma valores negativos? En este caso, cuando x se aproxima al negativo infinito. En este caso. Entonces, observemos que y toma valores negativos, o sea, y muy grandes. Por eso que tenemos aquí que el límite cuando x de x al cubo, cuando x tiende a negativo infinito, hacia negativo infinito, la función tiende hacia el negativo infinito, y eso es lo que nosotros tenemos ahí. Ahora tenemos este otro tipo de función. En este caso tenemos que la variable está como denominador. ¿Qué pasa con esa función? ¿Cuál es el límite de función cuando x tiende a infinito? Pues si nosotros hacemos esto, quedaría de esta manera: 1 entre infinito. Ahora, pero el infinito sabemos que es un número grande. Imaginen que usted tenga una manzana y que la quiere dividir entre infinitas personas. Entonces, lo que va a hacer es que la manzana van a ser pedacitos, lo que le va a tocar a cada persona van a ser pedacitos extremadamente pequeños, casi acercándose a 0. Por eso decimos que 1 entre x, cuando x se aproxima a infinito, su límite va a ser 0. Repito de nuevo, si tenemos un número, y lo dividimos entre un número muy grande, entonces vamos a ir partiendo eso en pedacitos mucho más, entre más grande, más pequeño, entre más grande, más pequeño, hasta acercarse a un valor muy pequeño. En este caso sería 0. Entonces, miremos el análisis de la gráfica de esta función. Esa sería la gráfica de esta función. Analicemos algo. A medida que x se aproxima a valores infinitos positivos, entonces observemos que esta gráfica tiende a ir hacia ¿dónde? Hacia abajo. O sea, los valores de y ahora no suben, ahora los valores de y tienden a ir hacia abajo. Y entre más se acerca, más infinito, miren, más se va acercando hacia qué valor. Miren, la función se va acercando más hacia este valor, y este valor que está aquí sabemos que es 0. Entre más esta función toma valores grandes para x, la función tiende a acercarse a valores muy pequeños. Si lo hacemos en el lado negativo, a medida que x toma valores negativos muy grandes, también la función va tomando valores, miren aquí, va tomando valores muy cercanos a ese valor que tenemos ahí, que es 0. Entonces, podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a infinito de esta función, el límite es 0. Y ojo, porque esto va a ser muy importante. Y yo puse 1 aquí, pero aquí puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5, el número que yo quiera. O sea, cualquier número dividido entre x, cuando x tiende a infinito, su límite se va a hacer 0. Vamos a hacer dos pequeños ejemplos más. Y ahora me dicen que calcule el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, si nosotros ponemos esto, ya vimos que sustituimos a x por infinito al cuadrado más 6 por infinito. Pues esto nos va a dar un número infinito más otro número infinito, entonces el resultado va a ser el infinito. Entonces el límite de esta función tiende a infinito. Pero observen algo, que este infinito que está aquí es más grande que este infinito, porque este es infinito al cuadrado y este es 6 por el infinito. Quiere decir que nosotros no nos interesa realmente fijarnos en este, solo nos fijamos en el que tiene el grado mayor. Entonces el límite de esta función me lo va a generar entonces sería infinito al cuadrado, el límite va a ser infinito.
Pero ¿qué pasa? Y también tenemos en este. También tenemos a 4 multiplicada por, vamos a cambiarle aquí negativo. Vamos a ponerle menos. Tenemos 4 por infinito elevado a la 3 menos 6 por el infinito. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar, infinito al cubo es infinito, por 4 va a ser infinito, menos, y 6 por infinito quedaría infinito. Llegamos a una indeterminación porque no podemos saber qué número nos va a dar infinito menos infinito. No sabemos si nos va a quedar un número positivo o nos va a quedar un número negativo. No, es como que yo diga 5 menos 5, pues esto yo sé que no, me va a dar 0. O que yo diga menos 5 menos más 4, yo sé esto que me va a quedar negativo porque este es más grande. O puedo poner 5 menos 4, entonces yo sé que esto va a ser positivo porque yo reconozco cuál número es más grande y cuál número es más pequeño. Pero en este infinito menos infinito no podría saberlo. Entonces aquí volvemos de nuevo a lo del principio. Buscamos el números con la variable con el grado más mayor. En este caso tenemos esto. Sabemos que infinito al cubo va a ser un infinito más grande que 6 por infinito porque este está elevado y de por sí lo multiplicamos por 4, o sea va a ser un infinito más grande. Por lo tanto yo puedo estar seguro entonces que el límite cuando x tiende a infinito de esta función va a ser el infinito, porque me voy a fijar en el término con el mayor exponente. Entonces, pero ustedes dirán, profe, ¿y qué pasa si el límite, cuando x se aproxima entonces a negativo infinito de este mismo? Entonces nos quedaría de 4x al cubo menos 6x. Entonces esto va a ser a 4 por negativo infinito elevado al cubo menos 6 por el infinito. Pues también nos va a dar, solo que aquí va a ser un infinito negativo porque el negativo elevado a un número impar siempre va a quedar negativo. Entonces va a ser un negativo infinito. Esto menos el infinito. Por lo tanto, y volvemos de nuevo, este infinito va a ser mucho más grande porque está elevado al cubo y está multiplicado por 4. Pero es un número negativo multiplicado por 4, nos va a quedar negativo. Por lo tanto, el límite de esta función cuando x tiende a negativo infinito va a ser negativo infinito. En otras palabras, no tengo que hacer todo el trabajo que yo hice, solo con fijarme en el primer término es el que me permite a mí saber hacia dónde tiende la función. Vamos a hacer algunos ejemplos para tratar de entender mejor el tema.